Hola, hola. Hola. ¿Qué tal? Bueno, pues llegamos a la recta final. La ponencia que toca ahora es terapia biológica animal. Os presento a mi maestro de terapia craneosacral. Qué baja. Hace muchos años que aprendí con él, me enseñó muy bien y por eso en cuanto hemos tenido oportunidad le hemos vuelto a traer aquí para que os enseñe a vosotros igual de bien. Su curso, yo enseño terapia craneosacral y luego él ha desarrollado una técnica más, que es lo que a mí me gusta mucho, que os enseñe también a vosotros, sobre todo a mis alumnos, porque yo ahí he parado la formación y entonces a partir de ahí, todos los que ya tenéis todo este conocimiento, va a ser muy fácil que asimiléis este extra que los aporta en unos días muy, muy intensivos. Y con toda la mano hecha que ya tenéis, que decimos siempre en el curso, ya va a ser muy fácil sentir todo lo que él os va a contar ahora. Es un mundo, es una maravilla, de verdad, poner mucha atención y sobre todo hacerle muchas preguntas. Vamos a aprovechar que está hoy él aquí. Sí, sí. Él es terapeuta de humanos, ahora también trabaja con animales, está dando cursos por el mundo y es un honor tenerte aquí, Michael. Qué Muchas bien. gracias. Muchas gracias a ti por invitarme. Venga. Bueno, pues bienvenidas sobre todo y bienvenido alguno por ahí. Me presento brevemente. Me llamo Michael Lalú Kodaeva. Digo todos mis apellidos porque estoy muy orgulloso de ellos. Porque además en los periplos en los que estoy ahora embarcado, pues estoy descubriendo parte de mis raíces, de los orígenes, sobre todo de mi segundo apellido, que es de origen ruso. Y bueno, pues simplemente era por darle reconocimiento al nombre. Ya está. Porque muchas veces nos quedamos nada más que con el primero, que parece que solo hace alusión a la parte paterna. Pues no, yo quiero darle el reconocimiento al nombre completo. Os voy a presentar una disciplina que la hemos rebautizado BRT, Brain Release Technique, en inglés, por razones que tienen que ver con marketing comercial a nivel internacional, que traducido significa técnica de liberación cerebral. En origen lo llamamos TBA, terapia biológica animal. Lo que pasa es que en su día, cuando fuimos a estrenar este curso aquí en Chinchón hace 2 años, resulta que había otra compañera que se dedicaba a la terapia biológica, no, terapia de bienestar animal. Y entonces ella ya tenía registrado su acrónimo, el TBA, y entonces pues ya entraba en conflicto, lógicamente, con el mío, yo no lo sabía. Y voy a hacer una breve, bueno, pues una breve, digamos, explicación de por qué he puesto la R. No la he puesto solo ahí por una cuestión de arrogancia, de vanidad, sino sencillamente porque creo que viene muy bien a colación de la charla que nos ha dado Mar, para que todos aquellos y aquellas que hayáis diseñado algo que consideréis que es único y que os pertenece la integración o la invención de lo que habéis hecho, os recomiendo que no reparéis en ir a buscar cómo poner la R. Es tan sencillo como ir a la calle Santa Catalina número 6, que está enfrente de las Cortes en Madrid, y ahí es donde tenéis el registro de la propiedad intelectual. Registrar cualquier texto, cualquier estructura didáctica bueno, que hayáis acuñado vosotros, que os pertenezca, tan solo cuesta 16 euros. Y no hace falta ni siquiera esperar una cola. Os presentáis allí con vuestro manuscrito, eso sí, sin fotos, sin logos, porque si no luego os van a pedir responsabilidad del logo, de si está registrado, las fotos, en relación a la responsabilidad, ¿cómo se llama? La que tenemos que estar ahora, la ley de protección de datos y todo eso. Así que simplemente presentáis el texto en un manual encuadernado así con anillas y luego pues hay un comité de valoración de si ese producto se encuentra en el planeta, que tardan entre 3 y 4 meses, y al cabo de 3 o 4 meses, si no hay nada parecido, os lo registran con vuestro nombre y os vais con ello tan tranquilos. ¿Por qué y para qué? Pues sobre todo, primero porque os pertenece y segundo porque si lo estáis enseñando, lo que yo enseño aquí no es exclusivo para mí. Quiero decir que cualquier alumno o alumna que aprenda conmigo tiene todo el derecho del mundo a seguir enseñándolo. Ahora bien, aunque solo sea por un tema de conciencia y de honor, lo que no puede hacer es decir que la BRT se la ha inventado otro. Como mínimo que haga alusión a esta disciplina que os voy a enseñar a continuación pertenece a fulanito de tal. Y eso no es lo peor, que algún día dijeras, tú, jolín, es que me ha plagiado y lo está haciendo sin mi consentimiento. Lo peor es que por no registrarlo tú, lo registra esa persona antes que tú y luego te encuentres a esa persona denunciándote a ti porque eres tú la que le ha plagiado. Así que sencillamente por ese giro
tan extraño, que no es tan raro que aparezca, la abogada que me lleva los trimestres y demás de autónomos, que estoy dado de alta de autónomos, pues fue la que me alertó de esta situación. Me dijo, no seas perezoso con el registro de lo que tú estás haciendo. De hecho, este es mi tercer curso ya registrado y simplemente, bueno, pues quería, aunque sea restarlo de la ponencia que os voy a dar, pero me parecía suficientemente importante, que veo que casi todos aquí sois profesionales y si no vivir de esto, por lo menos queréis vivir de ello, que trabajéis con seguridad, ¿vale? Así que la R esta, importante. Si os inventáis algo, es una mañana, lo entregáis, a los 3 o 4 meses os lo van a validar y por lo menos descansas, ¿vale? Y luego todas estas asociaciones que luego os tengan que defender en el caso de un plagio, de una denuncia contra vosotros, pues por lo menos ya tenéis un texto, un documento que avala que eso os pertenece. Dime. ¿Y cuánto dura? ¿El qué? ¿Cómo que cuánto dura? Es para siempre. ¿Cada año o algo así? No. ¿Cada año? No. No, el registro es para toda la vida. Lo que sí tiene una duración, pues si lo queréis saber, porque yo ya estoy informado también de eso, por ejemplo del logo, que no lo tengo patentado, pero lo voy a patentar también porque está gustando mucho, digo, a ver si va a venir otro. Eso sí tenéis que ir al registro de patentes, que está en la Castellana, al lado del Corte Inglés de la Castellana, y ese sí es válido por 10 años, ¿vale? Pero ya de burocracia no voy a contar nada más, ¿vale? Vamos a meternos en harina. La Brain Release Technique, que significa técnica de liberación cerebral, es la integración que hicimos, voy a hacer alusión también ahora a un compañero y amigo que se llama Enrique, no voy a decir sus apellidos para no comprometerle, porque entre él y yo hace cosa de 20 años, mientras estamos estudiando osteopatía, después de tener el honor de conocer al doctor Hammer en el año 99 en un seminario clandestino que dio en Madrid, ahora sí lo puedo decir eso porque a Medina no le va a importar, fue en su escuela, en la escuela de Medina, es una escuela de osteopatía que está en Madrid, pues 40 afortunados tuvimos la suerte de poder recibir, digamos, de primera mano las enseñanzas de este señor. A partir de ese momento, la visión sobre la terapéutica y la medicina en general me dio un vuelco. A este compañero mío también le ocurrió lo mismo y descubrimos que los focos de Hammer, ahora describiré qué es un foco de Hammer, son áreas de interferencia que aparecen en el cerebro como consecuencia de la entrada de una situación de conflicto biológico, se podían detectar con las manos. Este señor ha hecho todas sus demostraciones a través de TAC craneales, donde en formaciones de anillos concéntricos se puede ver perfectamente. Pero al no ser sanitario y no poder recetar TAC craneales ni resonancias magnéticas, nos encontrábamos con el hándicap de que para constatar si verdaderamente había un foco de Hammer o no, había que mandar resonancias o TACs. Entonces, casi de manera casual, un día tomando unas cervezas dijimos el uno al otro, oye, ¿tú no notas los focos de Hammer con la mano? Digo, sí, te lo iba a decir yo el otro día. Entonces fue prácticamente parejo que los dos encontráramos que los focos de Hammer se pueden sentir con las manos. Y básicamente eso es lo que os traemos a través de este curso. Perdón, he puesto BRT cuando es ABRT. Os estaba contando el de humanos, pero prácticamente es lo mismo. Habría que poner aquí animal. El de humanos es un seminario que dura 4 días porque los humanos tenemos más conflictos que los animales son mucho más básicos y por eso el de humanos, o sea, el de animales lo podemos hacer en 3 días. A partir de ese momento que ya localizamos los focos en nuestras manos, pues empezamos ya a desarrollar toda la habilidad palpatoria, empezar a definirla con precisión para poderla localizar en cada una de las hojas embriológicas a partir de las cuales está construido nuestro cerebro y todo nuestro cuerpo. Quería hacer alusión a que la integración de la osteopatía craneal y la nueva medicina la hicimos entre los dos y ahí queda ya mi reconocimiento para Enrique. A partir de aquí, la ABRT, esta sí pertenece lo que es a esta escuela en relación a que la ABRT no solo os va a enseñar a localizar los focos, sino que os va a enseñar a hacer la integración que hace la osteopatía craneal con la nueva medicina, que fundamenta que todas y cada una de las enfermedades que aparezcan tanto en animales como en personas responden a un triángulo que se ve afectado de manera simultánea, que afecta a la psique, al cerebro y a los órganos. Básicamente, casi todas las medicinas trabajan sobre los órganos, es decir, trabajan sobre la parte física. En el mejor de los casos, hay psicoterapeutas para humanos y para animales que trabajan la psique. Pero hay un vértice del triángulo que en principio nadie trabaja. Tengo que apostillar lo siguiente. Sí hay un tipo de medicina que se llama sintergética, que la ha diseñado el doctor Jorge Carvajal, un médico colombiano, donde
trabaja sobre el cerebro, pero trabaja con lápiz de color o lápiz láser, es decir, trabaja con una herramienta. Nosotros lo que proponemos es localizar todo lo que ocurre en el encéfalo, y cuando digo todo, referente a las 4 ejes embrionarios, me refiero a todas exclusivamente con las manos. ¿Es algo que se puede aprender en un seminario de 3 días? Sí, para eso estoy aquí. ¿Hace falta tener alguna cualidad especial? Pues simplemente que tengáis los 5 sentidos. ¿Los tenéis? Pues ya está. No hace falta nada más. Porque me encuentro muchas veces, sí, pero es que tú con la experiencia que tienes, tú llevas ya un montón de años, no es una cuestión de años, es una cuestión de parar los filtros que la mayoría de las veces se anteponen entre nosotros y un conocimiento nuevo. Por eso, aunque es verdad, estoy de acuerdo con Mar, que para ponerse uno el atributo, la etiqueta o el título de, necesita tener una formación previa, pero para sentir esto solo hace falta tener sentidos y ganas de aprender. Con esto lo que quiero decir es que con este seminario no estoy garantizando que vayáis a ser unos expertos desde el primer día. Por supuesto, esto hay que practicarlo, practicarlo y practicarlo. La ventaja que tiene, sobre todo la versión que enseñamos en humanos, es que es autoaplicable, pero es que la versión que vais a aprender para animales también es autoaplicable. Primero, en el seminario que os estoy presentando aquí, la primera parte de la jornada la vamos a dedicar sobre todo a aprender a sentirlo entre los propios compañeros, porque nada mejor que sentirlo sobre tus propias carnes para luego poder entender bien cómo lo va a sentir el animal. Así que todas las prácticas previas a todo el carrerón final que nos vamos a dar el último día a base de ir localizando todos y cada uno de los relés principales de las principales enfermedades que nos vamos a encontrar en los animales, toda esa primera parte la vamos a dedicar a estar interactuando entre el animal y el compañero, para que nos quede bien claro que lo que estamos sintiendo en las manos no es fruto de nuestra imaginación, es fruto de una sensibilidad que está al margen de todo precepto y de todo conocimiento que hayáis atesorado hasta ahora. Con esto no estoy diciendo que interfiera un tipo de medicina, un tipo de terapia con otra. Todo lo contrario, interactúa. Este es un tipo de disciplina que interactúa con cualquier terapia que estéis desarrollando ahora mismo. Todas las que se han mencionado hasta ahora, no he visto ninguna con la que no se vaya a llevar bien esto. En ningún caso pretende sustituir, pretende complementar. Y si alguien no tiene ningún conocimiento, solo con esto va a ser capaz de enterarse de muchas cosas que le pasan al animal y que no sabe ni siquiera el veterinario, no sabe ni siquiera su dueño, ni siquiera el propio animal. A veces no sabe qué es lo que le está pasando. Y muchas veces cuando le liberas el foco que está en interferencia, es como cuando le cambias el transistor o cambias la piececita. Yo no soy informático, pero bueno, cuando cambias el circuito que esté mal dentro de tu ordenador y de pronto cuando lo enciendes ya funciona bien y empiezas a ver cómo otro tipo de situaciones que antes no funcionaban, ahora empiezan a funcionar correctamente. Vamos a aprender a localizar con precisión dónde está la tensión principal que aqueja en ese momento al animal. Y vamos a determinar, la mayoría de las veces con una sola carga facial, y digo solo una, en una determinada área que denominamos la frontera del cuerpo, si el problema principal está en la psique del animal, está en el órgano o está en el cerebro. Donde nos vamos a centrar sobre todo es todas las veces que caiga en el cerebro. ¿Vamos a dejar los órganos ahí al margen? No, vamos a enseñar también técnicas en espejo, basadas en la osteopatía craniosacral, en la terapia craniosacral, en la que luego os va a hablar muy bien Rocío, y os va a dar muchos más detalles que yo sobre eso, donde podremos trabajar en espejo, con cargas faciales, con V-spread, con direccionamiento de energía, con un montón de técnicas para que esa parte orgánica se quede bien trabajada. Y la mayoría de las veces sin tener especiales conocimientos sobre la anatomía de ese animal. O sea, la ventaja que tiene esta técnica es que nos podemos adaptar prácticamente a cualquier mamífero. Yo ya he trabajado en unos cuantos, principalmente perros, gatos y caballos, y la cartografía, aunque está fundamentada sobre humanos, os vais a dar cuenta que la mayoría de los grandes mamíferos con los que vamos a trabajar es muy similar. Y el único pequeño inconveniente que nos podemos encontrar es que si un relé, por ejemplo el de las mamas, que tenemos nosotros en el cerebelo, lo tenemos más en este extremo, si nos encontramos un animal que tenga el cerebelo mucho más estrecho, pues simplemente con preguntar con escucha terapéutica que nos lleve exactamente al relé que rige su mama derecha o su mama izquierda en su especie, con una pequeña corrección de milímetros, si estamos bien fusionados con el tejido, nos va a llevar exactamente a ese sitio. Lo vamos a constatar entonces en cada una de las prácticas que vamos a realizar, porque además
En este centro, precisamente, tenemos la suerte de poder practicar con animales de distinto tamaño, donde además están todos bastante abiertos a este tipo de trabajo. Y entonces es muy interesante que veáis la diferencia de trabajar con un gato, con un perro y por fin luego al final con un caballo. Los tamaños son distintos, pero estos relés son muy parecidos, están prácticamente en el mismo sitio, en todos. Cuando nos toque trabajar la parte psicoterapéutica, ahí es donde os voy a animar a trabajar con los ojos cerrados, si queréis, para que aprendáis a visualizar cuáles son las imágenes que el animal en ese momento os va a transferir. Los animales, igual que las personas, van grabando, van memorizando todas y cada una de las experiencias que van viviendo desde que nacen hasta este momento. Lo tienen todo grabado en una memoria que se llama no consciente. Nosotros vamos a entrar con la craneosacral. No sé si conocéis la liberación psicosomática o liberación somatoemocional. Nosotros también para humanos ponemos a disposición un curso que dura 3 días, por cierto, muy bueno para humanos, pero que es perfectamente aplicable también al mundo animal, donde con un lenguaje no verbal y bien fusionados con su cerebro, podremos registrar en cada área donde se esté gestionando la alteración de alguno de los órganos, donde se esté gestionando su conflicto biológico. Y ahora vamos a diferenciar bien lo que es un conflicto biológico de un conflicto emocional, porque llevamos todo el día hablando, bueno, de la interactuación entre las emociones, los órganos, y aquí os voy a presentar un concepto nuevo. Es un concepto que tiene que ver con el conflicto biológico. Y es importante reconocerlo, porque en el momento que el animal siente que se le reconoce su conflicto biológico, está en mejor disposición para darle al play y ofreceros las imágenes de lo que le ha pasado. Es una de las experiencias más gozosas que yo he vivido, más que incluso con humanos. De hecho, el año pasado, estando en Italia, trabajando para un centro ecuestre de alto nivel, estábamos trabajando con un animal que lo llamaban caballosaurio. ¿Os podéis imaginar? O sea, la cabeza estaba allí. Y yo pedí a Dios y al propio caballo que me lo pusiera fácil en la demostración, porque me decían la mayoría prácticamente que era intratable. Un caballo enorme de largo, era pues como en humanos tratamos a los, a ver si me viene, ¿cómo se llama esta alteración en la que los huesos se van? Acromegalia. Acromegalia. Pues era una especie de acromegalia equina. Pues era un caballo enorme, muy flaco, estaba el pobre que parecía que acababa de bajarse de una patera pidiendo auxilio. ¿Y sabéis lo que le había ocurrido, entre otras cosas? Aparte de que pasan los caballos, los que sabéis que trabajáis con caballos que pasan desgraciadamente por muchos dueños, por muchos amos, este no solo le había ocurrido eso, sino que procedía de Argelia, le habían embarcado y en medio de su travesía hasta Italia habían pasado por una tempestad y el caballo se había quedado aterrado de aquella travesía. Cuando yo conseguí ponerme en contacto con él, que antes, bueno, pues estaba pidiéndole a Dios y a él que me lo pusiera fácil, pues hice un poco de trabajo de comunicación animal. Simplemente, pues yo lo que suelo hacer es ponerme en contacto con la energía vibratoria de su especie y al cabo de unos segundos, en cuanto yo noto que el animal ha conectado con mi clave wifi, pues entonces ya me acerco a él y efectivamente él se acercó a mí y me agachó la cabeza. Me puse a conectar con él, a valorar qué es lo que le había pasado y de pronto me salieron los túbulos colectores del animal que están afectados. ¿Sabéis qué es lo que manejan los túbulos colectores que están aquí en el endodermo? Manejan conflictos existenciales, conflictos de desarraigo, conflictos de expulsión de tu territorio, conflictos de cuando uno pierde su casa. ¿Cómo se llama eso? Desahucio. Cuando de alguna manera has perdido prácticamente todo lo que te daba seguridad. ¿Qué es lo que hace la naturaleza? Para que empecéis a entender lo que significa un conflicto biológico. Hace lo mismo que hace con un pez cuando de repente la ola le saca y lo deposita en la playa. Al principio se queda así un poco aleteando, pero si observáis enseguida se queda parado y se empieza a hinchar. ¿Qué está haciendo? Está reteniendo el elemento básico que le mantiene vivo, que es el agua. Entonces, ¿cuáles son las vías de eliminación más fuertes que tenemos en el cuerpo o de mayor caudal en el cuerpo? Los riñones. Por tanto, los túbulos colectores, que es una parte del riñón, forman casi de manera automática un quiste del tamaño de la luz del tubo. ¿Para qué? Para que forme un tapón. Es como si dijéramos, me estoy afeitando, he dejado el tapón mal
mal cerrado, se me escapa el agua, pero no tengo más agua, ¡chup! Rápidamente hay que taparlo para por lo menos el agua que me queda me sirva para terminar de afeitarme, porque acaban de cortar el agua. Es lo mismo que hacen los animales y las personas cuando se ven en una situación como esa. Ante una situación extrema, no se extrañe que de pronto digáis, oye, unos cuantos días que prácticamente no orino muy poco, y cuando orino sale muy denso, con un olor muy fuerte, casi ni sudo. ¿Por qué? Porque la naturaleza no se puede permitir, bajo las circunstancias en las que te encuentras, que pierdas el agua. Porque si pierdes el agua, mueres. Ese caballo tenía un problema de túbulos colectores de riñón. Y mientras yo estaba detectando ese problema con la mano en su nuca, empecé a visualizar imágenes como que el caballo estaba dentro de un barco, dentro de una tempestad y que pasó un terror horrible. Resulta que el último cuidador con el que estaba, pues tuve la oportunidad de poder contrastar eso que yo estaba sintiendo y en un momento así íntimo me confirmó esa situación. Eso me ha pasado ya muchas veces. No todas las veces se ve con una nitidez de plasma HD, pero la energía de lo que ocurre, de lo que le ocurre a un animal o de lo que le ocurre a una persona, siempre va a aparecer reflejado aquí. ¿Y cuál es el soporte desde donde se puede ver esta situación psicoterapéutica? A través de las 4 hojas embrionarias que aquí os presento. Esta lámina de reciente creación la hicimos este año para el curso piloto que hemos hecho de 3 días, que el primero, pues como son las cosas a veces, no lo pudimos poner en práctica aquí en España, pues el primero ¿dónde ha salido? En Finlandia, total, aquí al lado. Pero bueno, nos lo han aplaudido, ha sido el primero y se han quedado encantados. En 3 días les hemos dado esta lámina. Aquí la veréis que está en inglés, pero en cuanto, no sé si va a dar tiempo de aquí a enero, pero posiblemente sí, vamos a tratar de tenerla traducida al español. Si no, la escuela se compromete que como mínimo os la vamos a dar en inglés y en lo sucesivo cuando esté en español pues se os reenviará a donde estéis sin coste alguno para que la tengáis en español, ¿vale? El manual por supuesto lo vais a tener en español, eso sí. Lo que pasa es que la cartografía, estas cartografías ahora mismo a día de hoy, que son las originales de la nueva medicina del Dr. Hammer, que por si queréis tener información sobre la editorial y queréis tener información sobre ella, yo luego os facilito, se encuentra en Málaga, en Alaurín el Grande, un pueblo chiquitito de Málaga, y ahora mismo pues la nueva medicina está traducida a 6 idiomas. Está traducida al inglés, al francés, al alemán, al italiano, al holandés y al polaco. Y al español no. Pero están en ello, me han dicho, llevan ya casi 2 años en ello y yo creo que ya a finales de este año, primeros del que viene, ya va a estar todo traducido. Pero bueno, entre tanto, desde esta escuela vamos a ponerlo lo más fácil posible para que os llegue esta información, que es una información que a mí me parece que debería estar al alcance de cualquier persona y de cualquier animal, porque la enfermedad simplemente es un mensaje de que hay una situación de desadaptación en el entorno de esa persona o de ese animal. Pero en ningún caso viene con la amenaza implícita de vengo a hacerte daño, te voy a matar, esto es terminal, maligno, esos términos, ¿qué os parece? Horrible. ¿Pensáis que hay alguna célula maligna? Yo es que me la imagino con dientes y escupiendo fuego por la boca y con un tridente, pero es que no hay ni malignidad ni benignidad. Porque la malignidad se define como una velocidad de reproducción celular superior a la normal. ¿Y qué es lo normal? Si es que lo que decía el doctor Hammer es que cuando hay una velocidad de reproducción celular seguramente sea para reforzar un órgano que en ese momento se ha debilitado previamente por una situación de conflicto. Por tanto, si nos encontramos un riñón donde los túbulos colectores están con 2 quistes así, ¿tendríamos que abrir el riñón para quitar esos quistes? Pues no, porque se nos iría el agua del cuerpo. No estamos teniendo en cuenta el por qué y sobre todo el para qué hace la naturaleza eso. Estamos hablando de biología. No estamos hablando de que esta medicina sea mejor que la tuya o que la del otro. Es biología pura. Biología estudia el comportamiento de los seres vivos. Y hay que aprender a escuchar cómo se comporta un ser vivo. De hecho, nuestra escuela se llama Escuela Internacional de Escucha Craneal. Desde la escucha craneal, todos los cursos que vais a ver ahí en esta guía, vais a ver que están fundamentados bajo esa filosofía. Es una filosofía de escucha. Yo voy a aprender aquí un montón de técnicas, pero estas técnicas no las voy a emplear a discreción, las voy a emplear con técnicas de escucha que me permitan aplicarlas en cada momento, en cada cuerpo, de cada ser vivo. Y tendremos varias. Las podemos hacer más estructurales, más en desanudamiento, más simplemente a través de una carga facial y a ver qué pasa. Aquí se os van a enseñar cada una de las herramientas adaptadas perfectamente a las necesidades de cada ser vivo. Cuando lleguemos a los órganos, como os decía, trabajaremos con técnicas
de carga facial en espejo, que seguramente en los cursos de Rocío os va a enseñar un montón de técnicas craneosacrales, y sobre todo el trabajo que vamos a hacer aquí, que lo he señalado y lo he remarcado más veces, sobre todo tiene que ver con ese trabajo informático sobre el encéfalo. La ventaja principal que tiene esta disciplina es que ante la eventualidad de que no podamos acceder al órgano porque esté inflamado, porque el animal no se deja tocar en esa zona, porque de pronto está inaccesible, porque es una especie que, a ver cómo le meto la mano por aquí, y además me da miedo, porque es que este animal pesa pues quizá 5 veces lo que yo, es que en cuanto haga así un movimiento me puede hacer daño. La parte psicoterapéutica, pues es que yo no tengo comunicación animal, yo no sé cómo trabajar con este animal. Sin embargo, su cerebro va a estar la mayoría de las veces a nuestro alcance. Porque a nada que respetemos bien su espacio, sus necesidades en ese momento, y simplemente le digamos, oye, estoy aquí para ayudarte, en silencio, porque así es como yo conecto con la frecuencia vibratoria de un animal. Es decir, que yo tampoco me complico mucho porque tampoco tengo más conocimiento. Por tanto, yo soy de las personas que, igual que en la cocina, que se me da bastante bien, por cierto, me apaño con lo que haya, y si no tengo, pues soy capaz de construir un plato muy rico con sobras. Con las terapéuticas, pues he aprendido a hacer lo mismo. Yo no soy sanitario, no estoy licenciado en las grandes enseñanzas que están, que digamos son oficiales, pero tengo bastantes años de experiencia y he estudiado un montón de seminarios y de cursos diferentes. Sí, es verdad que tengo formación en osteopatía, tengo formación en naturopatía y en osteopatía en varias escuelas. O sea que entre unas cosas y otras, pues parece ser que no elegí mal, porque la osteopatía es bastante holística en este sentido. Pero a lo que iba es que si no tengo capacidad para acceder a sus órganos ni a su conexión psicoterapéutica, lo único que hago es sencillamente decir, yo soy Michael, estoy aquí para echarte una mano, dime qué necesitas. A partir de ahí el animal, lo más fácil es que eso se entregue. Y la cabeza de la mayoría de los animales suele estar muy accesible ante cualquier mano que esté bien intencionada. Por eso esta ventaja hace que al tomar contacto con su cabeza, podamos detectar con cargas faciales que se aprende solo en la mañana del sábado. Ya vamos a saber hacer esas cargas y vamos a saber diferenciar si la tensión principal está primero en un lado, lado izquierdo, lado derecho, y luego iremos afinando para que cada uno de estos circulitos que veis aquí como relés cerebrales, un relé es un dispositivo, un mecanismo que tenemos en el cerebro, a partir del cual se activa o se desactiva la función de un órgano. Esos relés, cuando están en un funcionamiento normal, pues están transmitiendo la comunicación con el órgano de manera normal. Y el órgano, a su vez, le está informando al cerebro de cómo está haciendo todos sus procesos metabólicos. Pero cuando hay algún cortocircuito, alguna interferencia a este nivel, en el órgano, por supuesto que se resiente. Y la psique del animal o de la persona también. Por tanto, si alguien que tenga las manos bien adiestradas desde un buen trabajo manual puede interactuar sobre este triángulo que está todo conectado? Es una pregunta que os mando. Porque habréis observado que hay personas que con un trabajo manual, o masajistas incluso de humanos, que de pronto dices, mira, este no tiene formación en osteopatía y tal, dice que tiene unas manos que cada vez que me toca la espalda, es algo nuevo, ¿cierto? Está interactuando sobre tu psique y sobre tu cerebro, ¿verdad? Alguien que tiene buena labia, un buen pico, buenos psicoanalistas, psicoterapeutas, como pueden ser nuestras madres, ¿verdad? Que te aguantan todo y te escuchan, tu propia pareja. Una buena charlita, simplemente con que te escuchen y con 2 o 3 palabras amables puede interactuar sobre este triángulo. Sí, ¿verdad? Y alguien que trabaje sobre el sistema informático sin tener ese piquito de oro ni esas manos de oro también, con un buen trabajo en el cerebro, ¿podría interactuar sobre el resto? Pues esto es lo que os presento aquí. Y es mucho más fácil de lo que parece. Es una cuestión de entrenamiento, lógicamente, pero los 3 días que vamos a estar en este curso son 80% es práctica, práctica y práctica. El día así un poco más de más carga de anatomía, fisiología y patología la vamos a dar pues en la primera parte de la primera jornada. Pero todos los conocimientos de anatomía, fisiología y patología que necesitéis para llevar a cabo cada una de las maniobras, ya nos ocupamos desde la escuela de transmitirlo a través del manual y a través del profesor que soy yo. ¿Vale? ¿Alguna duda? Foco de Hammer. Focos de Hammer. ¿Qué es un foco de Hammer? ¿A eso te refieres? Sí. Bueno, un foco de Hammer, vamos a borrar aquí.
Foco de Hammer y sobre todo cómo cursa la enfermedad, porque os voy a dar una clave muy interesante en relación a lo que es el conflicto activo y lo que es la solución del conflicto. Incluso si da tiempo podría hablaros hasta de la crisis epileptoide. Pues bueno, lo voy a dejar ahí. Lo digo así para que los que ya me conocen, por si acaso luego no lo digo, que me digan, lo de la crisis epileptoide. Un foco de Hammer es un área que descubrió el doctor Hammer. No sé si os conocéis su vida, pero este señor pues descubrió esta forma de hacer medicina a partir de una situación trágica que le ocurrió, que fue la pérdida de un hijo de 18 años, y como consecuencia de esa pérdida traumática, pues él desarrolló un cáncer de testículo y su esposa también problemas en los ovarios y en las mamas. Hasta entonces él no había tenido ninguna enfermedad de esas características y le hizo, bueno, pues investigar, a ver de dónde podía venir esto, hasta que se dio cuenta en el hospital donde él trabajaba que todos los enfermos de lo que era el área genital, la mayoría habían sufrido un tipo de conflicto. ¿Conflicto de qué? Conflicto de pérdida. Y dijo, jolín, no, lo diría en alemán, ¿no? No está Mike aquí para que nos diga qué habría dicho. ¿Qué habrá pasado en mi vida y en la vida de estas personas para que esto sea un denominador común? Y él determinó el primer conflicto como un conflicto de pérdida. Encontró además, cuando se hizo un TAC craneal, que en el área donde se gestionaba el funcionamiento de sus genitales había una formación en anillos como esta que os estoy planteando aquí. Habló con la casa Siemens, que es una de las casas que más aparatos de este tipo construye, y le dijo que los artefactos que podía hacer la máquina no eran de este estilo, que podían ser así o tipo de nubes, pero anillos concéntricos tan exactos como los que él empezó a descubrir en él y en sus pacientes, pues no lo había visto. Por tanto, llegó a la conclusión de que ante una situación de conflicto biológico, que es una situación que sobreviene en base a tres razones principales. La primera es que nos sorprenda de manera desprevenida, sin una solución inmediata, que lo vivamos en soledad y que, sobre todo, lo estemos rumiando durante un tiempo mínimo que estaba en torno a 2 o 3 meses. A partir de ahí, a partir de vivirlo en soledad, de vivirlo de esa manera, si uno no pone cartas en el asunto, es decir, no intenta solucionar esa situación, es la naturaleza la que va a intentar resolver todo aquello que no estás resolviendo tú. Y ante un conflicto de pérdida, por extraño que parezca, la naturaleza lo que entiende es que podría reponer esa situación de pérdida trayendo al mundo otro ser. ¿Y cómo lo va a favorecer? Pues a través de un bonito cáncer de testículo. Si el testículo tiene este tamaño, va a tener una capacidad de producción de espermatozoides. Pero si aumentamos su tamaño, es como en un motor, estamos aumentando su potencia. Descubrió que la producción de espermatozoides también aumentaba. En un ovario poliquístico, lejos de ser algo insano, lo que está haciendo es reforzar al propio ovario para que produzca óvulos de mayor calidad. De hecho, se han hecho analíticas de óvulos de ovarios poliquísticos y de ovarios con cáncer, donde se han encontrado que los óvulos son más resistentes. Por tanto, ¿qué pretende la naturaleza con esto? ¿Nos pretende hacer daño? ¿Nos pretende meter miedo? ¿Nos pretende matar? ¿O quizá lo que pretende es que en el siguiente encuentro sexual entre un hombre y una mujer sea capaz de producir la fertilización de una forma más sólida, más fuerte y más rápida? Pues quizás sea eso. A partir de ahí, de ese tipo de conflicto, que no es un conflicto emocional, es una situación de pura supervivencia, la naturaleza ha tomado una decisión por nosotros. De hecho, hay personas, cuando han tenido un conflicto de pérdida, que lo han vivido de una manera, bueno, pues más armónica, han tenido sus recursos para superarlo en el plazo de los 2 o 3 meses, que es más o menos lo que suele durar el duelo ese potente ante un conflicto de pérdida, y no han desarrollado ningún cáncer en la zona genital. Sin embargo, personas que se han tirado 1 año y 2 años, y he escuchado en consulta, desgraciadamente, a madres y padres que siguen diciendo, es que a mí se me acabó la vida con la pérdida de mi hijo. ¿Pues sabéis cómo están esas personas? Están llenas de bultitos por todo el cuerpo. Porque eso que están diciendo aquí, lo están diciendo desde su programa de psique, cerebro, órgano. Por eso es tan importante saber manejar bien la palabra. Porque la palabra, ahí veréis en la guía de cursos, tenemos un curso de un solo día para humanos,
pero que también vale para los animales, para la comunicación con ellos, que se llama el poder biológico de la palabra. El poder de la palabra tiene influencia directa sobre el comportamiento de los órganos. Así como nosotros nos expresemos, nuestros órganos, escuchando eso que estamos diciendo, van a reaccionar de manera coherente. Si uno dice, estoy hasta los mismísimos de esto, la vida es una tal, y esto es una mierda, y esto es un tal, y vete a tomar por no sé dónde, yo en mi experiencia tengo constatado que en la consulta la gente tan mal hablada suele tener frecuentemente bastantes problemas de colon. Y no es casualidad, ¿sabéis qué es lo que circula por el colon? La mierda. Y la gente que tiene la mierda todo el día en la boca, pues de alguna manera el órgano diana que tiene en el cuerpo, pues va a decir, joder, pues ¿qué vamos a hacer? ¿Vale? Problemas de colon irritable. ¿Habéis oído lo del colon irritable? Que más que irritable es que es colon irritado, diría yo. ¿Vale? Todos esos problemillas que aparecen en esas zonas no son casuales. Un problema de digestión, por ejemplo. Hay personas que de pronto dicen, es que me acaba de llegar ahora mismo una responsabilidad de que me han ascendido. Por un lado estoy muy contento porque gano más dinero, pero claro, he adquirido ahora una responsabilidad que no sé si voy a ser capaz de digerir. Porque es tan grande que no sé qué hacer con ella. ¿Sabéis qué hace la naturaleza? Ante semejante afirmación desde la palabra, pues en el estómago, que tiene una forma así en los humanos, tiene una mucosa y toda esta superficie de mucosa es como una especie de enorme grifo que está a disposición para secretar ¿qué? Ácido clorhídrico, enzimas digestivas, para que cada vez que entre aquí un bocado sea digerido, ¿verdad? Pero nuestro estómago tiene un tamaño para admitir tamaño, pues alimento de un tamaño, de una cantidad. Pero si de pronto yo ingreso una cosa así de grande, llámese, me han ascendido, ¿y el cerebro qué ocurre? Pues que en el área donde gestiona la digestión de los alimentos, también está gestionando la digestión de los acontecimientos. Él no diferencia entre digerir un cordero a digerir un nuevo cargo de altísima responsabilidad. El caso es que la misma región del encéfalo es la que tiene que asumir esa responsabilidad. Y ante semejante responsabilidad con esta mucosa que tenemos aquí, pues hay que tomar alguna solución, porque si no el estómago no puede procesar un bocado tan grande. ¿Qué es lo que hace? Primero buscar el borrador. Para que me quepa ahora el... Si esta es... Me está tirando aquí algo. Si esta es la superficie de la mucosa, la naturaleza, que es muy lista, coge y dice, vamos a aumentar la superficie de la mucosa. ¿Cómo la podemos aumentar? Pues con un bonito tumor. Fijaos. Ahora tenemos mucha más cantidad de superficie de mucosa para producir y verter al interior del estómago el ácido clorhídrico y las enzimas digestivas que se necesitan para digerir ese bocado tan grande que tiene que entrar. ¿Cuánto va a durar este cáncer de estómago? Pues lo que dure el conflicto. Cuando la persona ya se adapta a su nueva situación, a su nuevo estatus, ya no va a necesitar tener este cáncer aquí. Por tanto, en el momento que ya lo supere, precisamente la presencia de los microorganismos que habitualmente suelen vivir, cohabitar en la zona del estómago, como por ejemplo el Helicobacter pylori, ¿os suena? Van a ser luego nuestros aliados, y de ahí que los microorganismos desde la nueva medicina no se ven como enemigos, sino que se ven como aliados, porque siempre que estén en equilibrio, están conviviendo con nosotros como una comunidad en paz. Solo aparece una situación patógena cuando de repente hay una proliferación mayor de unas colonias que de otras. Pero eso la naturaleza lo tiene muy calculado. Mientras la persona tenga claro, persona y o animal tenga claro que su entorno ve como normal lo que le está pasando a su órgano, en ningún momento esto le va a llevar a una situación fatal, sino todo lo contrario. Le va a llevar a una situación de postración, porque mientras está en esta situación, el animal o la persona pues va a empezar, lógicamente, a sentirse más cansado, se va a sentir con más pesadez de estómago, lógicamente, porque es que parece que todos los días tiene un cordero ahí metido, ¿verdad? Mientras dura el conflicto vamos a tener esta cantidad de tumor, pero en el momento que lo solucione, lo que os decía, los microorganismos van a empezar a predigerir este tumor
porque ya no es necesario. Lo va a hacer a través de un proceso que se llama caseificación, que es un proceso donde se disuelven los tumores a través de un proceso biológico similar a lo que hace la proteína principal de la leche, la caseína, para cuajar el queso. ¿Habéis visto cómo se queda el queso? Así como con agujeritos y una estructura más porosa. Pues ese es el proceso en el que en la fase de solución, a través de los microorganismos, se convierten todos los tumores. Cuando esto se empieza a fragmentar, es natural que luego encontremos, a partir de la fase de solución, que aumente la fiebre en el animal o en la persona y nos encontremos episodios de vómitos con coágulos de sangre. También nos podemos encontrar en las heces teñidas de sangre. Y eso, a la vista de la medicina convencional, es una situación de alarma, ¿verdad? Cada vez que vemos sangre salir de alguno de los orificios del cuerpo, se despiertan todas las alarmas y hay que intentar bloquear esa situación. Para la nueva medicina eso es un error. Hay que dejar todo lo que salga a través de los orificios del cuerpo, aunque sea sangre, siempre y cuando no sea una hemorragia descontrolada, es porque la naturaleza lo ha decidido. Y si lo ha decidido será por algo. El hecho de que no lo sepamos no nos da la autoridad para frenarlo así como así con un fármaco o con una actividad intervencionista, salvo que la vida del animal o de la persona esté en peligro. Por supuesto que todo lo que estoy diciendo aquí hay que entenderlo dentro de unas situaciones donde los márgenes de la supervivencia de la persona o el animal están controlados. Si no, por supuesto, bienvenida a la medicina de urgencia, bienvenida a los fármacos, la cirugía y toda la medicina de intervención. Porque todo ese tipo de medicina, lo que llamamos medicina convencional, tanto la veterinaria como la de humanos, a mí me parece que donde ha evolucionado muchísimo es en la medicina de urgencia y sobre todo en la cirugía. Me parece maravilloso la capacidad que tienen para salvar cualquier situación extrema, una situación aguda. Pero para todo lo demás que llaman crónico, pues que por favor empiecen a contar más con este tipo de medicinas, porque aquí es donde podemos ser unos grandes aliados los unos con los otros. Nosotros, yo no voy a recomendar que le hagamos reiki a un señor que le acaba de atropellar una ambulancia y que se está desangrando por la pierna. Por favor, que venga la ambulancia y que haga lo que tenga que hacer. Pero una vez que lo hayamos estabilizado, pues entonces ya podemos entrar los demás. Como os decía, esto, que aparece muchas veces como un vómito de sangre, lo único que nos está diciendo es que por fin ya se están deshaciendo de aquello que en su día se desarrolló precisamente para hacer que la persona o el animal digiriese mucho mejor esa situación. Así pasa también con los pulmones, por ejemplo. Las enfermedades respiratorias que cursan con cáncer de pulmón, las bronquitis, los asmas, todo este tipo de problemas, hablan de conflicto de miedo a la muerte. De hecho, ¿no habéis observado que después de haber hecho muchos tratamientos y muchas cirugías en enfermos de cáncer, de tanto de animales como de personas, generalmente la enfermedad que se los lleva por delante suele ser una neumonía o suele ser una enfermedad terminal de pulmón? Porque el conflicto, el contenido biológico de ese conflicto es el del miedo a la muerte y se gestiona también aquí en el endodermo, que es donde se gestionan toda la función de los órganos vitales. Tenemos aquí la hoja embrionaria del mesodermo cerebeloso, donde se gestiona el control de las mamas, el control del tapizado de las grandes superficies, como es el peritoneo, la pleura, el pericardio. En el mesodermo cerebral, que es la zona medular, aquí se controla la gestión de todas las estructuras de soporte a nivel de músculos, tendones, ligamentos y sobre todo huesos. Y la parte final, aquí es donde tenemos el ectodermo o corteza cerebral, donde se gestiona la función de la vida sexual, los órganos de los sentidos y, digamos, la adaptación y la comunicación con el entorno. Como os decía, esta enfermedad, cualquier enfermedad, cursa en dos fases, que es la que voy a pasar ahora a explicar, y con eso vamos a dar por terminada la ponencia y dejamos luego un espacio de preguntas. Voy a borrar esto.
tal se ve aquí con estas sombritas? ¿Sí? Bueno. El sistema nervioso vegetativo o sistema nervioso autónomo funciona básicamente en dos fases. Una que se llama fase activa o de simpaticotonía y otra que se llama fase de solución o de vagotonía o parasimpaticotonía. ¿Conocéis todos esto que estoy diciendo? ¿Quién no sabe lo que es esto? Vale, perfecto. Pues ya con que hubiera solo una mano, lo explico. Esto significa que el sistema nervioso está preparado para que todos los órganos del cuerpo funcionen en equilibrio en esas dos fases. La fase de simpaticotonía se caracteriza por ser una fase, la típica fase de estrés, de vasoconstricción, básicamente a nivel fisiológico. Eso quiere decir que el calibre de arterias y venas está mayormente más estrecho que cuando está en vagotonía, que es la fase de solución, para garantizar que la sangre que se necesita en ese momento esté en el lugar que corresponde a esa mayor necesidad. Por ejemplo, si yo ahora me veo perseguido por uno de estos animales que de pronto ha perdido el control y viene contra mí, yo salgo a correr. ¿Y dónde voy a necesitar más cantidad de sangre? En todo mi cuerpo. Si necesito correr. En las piernas. Por tanto, va a haber una vasoconstricción generalizada en todo el cuerpo, pero va a haber una vasodilatación en mis piernas. Es decir, yo necesito sangre en mis piernas, pero hay una vasoconstricción en el resto del cuerpo. Eso genera normalmente un estado de mayor tensión arterial, una mayor frecuencia cardíaca y una alteración también en la secreción de neurotransmisores y de hormonas. En definitiva, lo que me está colocando la vida en ese momento es una situación de alerta, de estar atento. Normalmente aparece también cuando discutimos, cuando estamos defendiendo nuestro territorio por alguna razón, o cuando estamos en un partido de fútbol y de repente hay un gol. O sea, no todas las veces que estamos en simpaticotonía significa que estemos en una situación dramática. Simplemente es una situación de mayor estrés, de mayor tensión generalizada en todo el cuerpo. Pero claro, eso no puede durar demasiado tiempo, porque genera un estado de desgaste y de fricción en una serie de órganos que luego habría que reparar. Lógicamente, cuando esta situación de simpaticotonía normal, esto es lo que se llama normotonía, vagotonía normal, simpaticotonía normal, normotonía normal, es el ciclo de todos los días, del día y de la noche. Básicamente por el día, ¿en qué fase estamos? Pues predominantemente más en simpaticotonía, porque tenemos que estar despiertos, atentos a, bueno, pues a las oportunidades y a los peligros. Y básicamente durante la noche que estamos en el descanso estamos en vagotonía. Por tanto, se ralentizan casi todas las funciones corporales. Esto es lo que se llamaría esa normotonía. Y dentro de esta normotonía, pues aunque tú estés aquí en vagotonía porque estás justo después de comer, ¿verdad? Que nos entra esa especie de sueñecito, de sopor, ahí estaríamos en vagotonía. Ahí incluso te pueden llamar por teléfono, mandar un WhatsApp y que te altera un poco, ¿no? Y que dices, me cago en la mar. Y a lo mejor, pues durante media horita, la simpaticotonía la tienes un poquito más picuda, ¿verdad? Claro, ¿esto qué hace? Pues que luego cuando vayas esa noche a dormir, pues te duermas, caigas como un leño. Y de repente cuando te vas a despertar dices, me habría quedado 2 horitas más, ¿verdad? Y le das al despertador ahí, como diciendo, por favor, déjame otro ratito. Bueno, pues esto es la normotonía. Unos días hay un poquito más de estrés, otros días tenemos más sueño, pero todo va más o menos bien. Pero ¿qué pasa cuando de repente entramos en una situación de conflicto? Es decir, nos dan una verdadera mala noticia. Acaba de morir papá, me han echado del trabajo, yo qué sé, o le ha pasado algo a mi animal preferido. Pues de repente entro en una situación que se llama conflicto activo. A partir de ahí ya estoy en una situación de simpaticotonía casi permanente, pero además mucho más elevada de la habitual. Claro, en esa situación que dura, por ejemplo, 2 semanas, estoy 2 semanas que es que no vivo en mí. Voy a todos los sitios, que es que he dormido fatal. Mira, me acuesto a la misma hora, pero duermo fatal. Llego a todos los días deprisa a todos los sitios corriendo. Se me ponen aquí como se me espesa la saliva, se me ponen como 2 palditas blancas aquí. ¿Las habéis visto? En personas que van así como muy estresadas. Aparece una dilatación pupilar, eso es característico de la simpaticotonía. ¿Por qué? Porque cuando tengo la pupila más dilatada tengo un mayor campo visual. Es decir, es un poco lo que hacen los animales también cuando van a cazar. Se tienen que poner en simpaticotonía para que en las oportunidades o los peligros podamos detectarlos a tiempo. Es lo que le pasa a la persona cuando está en esta fase. A nivel de síntomas, tanto la persona como el animal cuando está en simpaticotonía permanente prácticamente no tiene. Porque mientras tú estás corriendo de tu depredador,
no te van a entrar ganas de decir, un momentito, voy a hacer pis, ¿verdad? Por tanto, los esfínteres de todo el cuerpo están también cerrados. La musculatura lisa, que es la que hace que avance el contenido, hola, de la tubería que tenemos en el cuerpo, llámese aparato digestivo, sistema circulatorio, vías urinarias, también está parada. Porque si no sería una paradoja. Tengo el esfínter cerrado, pero tengo todos los detrusores aquí, venga a moverse. Pues no, porque no puedo estar con retortijones, con ganas de mear, con ganas de hacer caca y con ganas de todo. Ni siquiera tengo hambre. Es decir, es muy característico que en simpaticotonía no se tenga hambre. Por eso, si el animal o la persona no quiere comer, no le forcemos. Como mucho, el cuenquito de agua, que no se deshidrate. Y la naturaleza no es tonta. Cuando no quiere comer, no come. ¿Por qué? Porque la comida, el proceso digestivo, genera mucho gasto energético. Y ya la persona o el animal ya está gastando bastante aquí para intentar resolver lo que le pasa. Cuando por fin se resuelve el asunto, que era el que fuere, ya por fin, pues mira, hoy me contratan, por fin hoy llega mi amo a casa, porque me ha dejado 2 semanas en un alojamiento, y jolín, pero claro, no me ha explicado, que es que muchas veces, eso también desde aquí os animo, por si acaso no hay ese tipo de comunicación, cada vez que dejéis a un bebé o a un animal en un lugar y os pierda del campo visual durante un tiempo superior a X, a 1 hora o 2 horas, conviene comunicarle a dónde os vais y durante cuánto tiempo, para que el animal en su reloj biológico controle cuándo vais a volver. Y durante su estancia sin vosotros va a estar mucho más tranquilo que si no le habéis dicho eso. ¿Vale? Dicho esto, continuamos. Una vez que la persona o el animal ya ha resuelto su conflicto, entramos en lo que se llama conflictolisis o solución de conflicto. También lo podemos poner así. ¿Qué ocurre? Pues que de repente esta situación de simpaticotonía permanente cambia a todo lo contrario, cambia a vagotonía. ¿Y qué es la vagotonía? Pues la vagotonía o parasimpaticotonía es la fase contraria. Hay una vasodilatación para que la sangre empiece a revisar por el cuerpo dónde están las áreas que se hayan deteriorado durante la simpaticotonía, donde antes no llegaba esa sangre, porque la sangre es el vehículo principal en donde o a través de se transportan todos los minerales y todos los nutrientes para reparar lo que se necesita. De ahí que en vagotonía, la primera fase, la subfase A, esta es la A y esta es la B, haya una vagotonía más profunda, caracterizada sobre todo ¿por qué? Por más inflamaciones, por un mayor cansancio. ¿Por qué hay más inflamaciones? La inflamación, además, ya sabemos que la industria farmacológica ha inventado un antídoto contra la inflamación, que es de lo que más se vende. Y analgésicos. ¿Sabéis lo que hacen los analgésicos? Y los antiinflamatorios cambian en el cerebro la fase de vagotonía a simpaticotonía, porque saben que esta es la fase sintomática. Pero esta es una fase de deterioro. Esta es una fase de reparación. Es la que yo pongo a mis pacientes humanos como ejemplo, la fase de las obras. Es decir, se ha roto una cañería y ahora van a venir los obreros y se van a poner ahí a taladrar, a picar, a levantar polvo. ¿Eso significa que estén haciendo algo malo? Os estoy preguntando. No, simplemente es incómodo, es molesto. Y si encima es a la hora de la siesta, pues rogarías que se fueran, ¿verdad? Para tú descansar. Pero ¿y si les dices que se marchen? Quizá luego cuando llegues por la noche para ducharte, abrir el grifo, quizá no tengas agua. Y a lo mejor lo que estaban reparando era las vías de conducción. Eso es lo que hacen los antiinflamatorios. Le dicen a los obreros, iros de aquí que molestáis. No sois un buen marketing. Porque el dolor se lleva asociando durante cientos de años, desde la época de Hipócrates, y si luego me queda un pequeño espacio os hablo del origen de las escuelas de Cos y de Nidos, por si no lo conocéis, hace ya 2000 años, ahí donde se produjo la gran escisión entre lo que hoy en día llamamos la medicina oficial y las pseudomedicinas. Ya entonces había 2 medicinas, pero triunfó la más intervencionista por una cuestión de, bueno, pues de luchas con los turcos y demás. Fue cuando se inventó los primeros esbozos de la cirugía más primitiva, y claro, cuando alguien a través de una aguja conseguía cerrar una herida, eso ya tuvo un éxito enorme, porque ya ese señor ya te servía nuevamente para seguir luchando contra los otomanos. Era una cuestión de intereses también en aquel entonces. Pero Hipócrates era de los primeros que decían, no, hay que observar a la persona desde lo más holístico, hay que mirar en su entorno, cómo se lleva con su familia, qué tal le va todo, porque todo influye y todo interactúa. Dicho esto, cuando a la persona le enseñamos, y al animal no hace falta enseñárselo, el animal cuando se encuentra malito, ¿qué hace? Básicamente está quieto, se hace una rosca, come lo menos posible y como mucho bebe. ¿Por qué? Porque sabe que no le tiene que dar mucha guerra al cuerpo. Ahora mismo tiene que estar calladito y dejar que por dentro trabajen, aunque duela.
Y los animales son de los que menos se quejan. Tenemos que aprender mucho de ellos porque esta es una fase, francamente, donde tenemos que tener la psique muy bien armada, con un buen terapeuta que te indique cómo está funcionando esto y que lo que está pasando aquí no es nada malo, sino simplemente es algo molesto. Hay inflamaciones, ya entendemos, ya sabemos por qué y para qué viene la inflamación, porque necesitamos a los obreros ahí, necesitamos sangre en esta estructura, en esta zona donde me he roto el codo, para que repare. Y además, me duele. ¿Por qué los receptores de dolor se quejan? Claro, el dolor es la herramienta perfecta para que no te muevas. Claro, pero es que entonces, ¿quién hace esto? ¿Quién hace lo otro? ¿Quién va a recoger al niño? Pero ¿qué es lo más importante? ¿Me vas a decir que recoger al niño? Bueno, pero no te creas tan importante tú. Eres la única persona que puede ir a recoger a tu niño. Y cuando digo niño, tu perro, tu bebé o lo que sea. No, a ver si me entiendes. ¿Pero qué van a decir? Pues lo que digan. Tú ahora lo que tienes que hacer es estar en reposo. Y decirle a tu marido que sea él el que se ocupe ahora. Joder, pues que entonces, claro, si no te quieres enfrentarlo con las consecuencias de ser asertivo, pues entonces pagarás una vez más las recaídas, que es como se cronifican las enfermedades. Porque cuando estás en medio de la fase de solución, si aquí haces una acción antiinflamatoria, ¿qué va a ocurrir? Que vas a volver nuevamente al ciclo de simpaticotonía. Por tanto, esta primera fase, como os decía, está caracterizada por inflamaciones, por postración, dolor, fiebre. ¿Para qué sirve la fiebre? Para expulsar del organismo, básicamente, toxinas. ¿Y qué hace? Pues un mecanismo perfecto. Elevamos la temperatura, de esa manera abrimos los poros y a través del calentamiento del líquido elemento, que es el agua, sacamos hacia el exterior toda la basura que no nos sirve. Por eso los antipiréticos también, desde aquí, os pido que los utilicéis con moderación. No hace falta. Hay muchos antipiréticos naturales, mecánicos, bañitos de agua fría, un bañito de agua fría lo vamos haciendo progresivo. Yo se lo he hecho con mis 3 hijos y prácticamente no le hemos dado antipiréticos. Y con un animal se puede hacer exactamente igual. Le vas enfriando poco a poco y eso que le ahorras. ¿Por qué? Porque cada vez que le des un fármaco de ese estilo, le devuelves nuevamente la simpaticotonía. Y, claro, la salida a la normotonía nueva, que está aquí, que no la he dibujado, se retrasa una vez más. Tenemos la segunda fase. ¿Cómo voy de tiempo? Rocío. Son las 6:20. Vale, en 5 minutos termino. ¿Te parece? Pues ya está. La subfase B es una subfase mucho más suave, donde no hay tantísima inflamación, pero es que hay un pico aquí que no os he contado, que se llama crisis epileptoide, que es un momento muy característico que muchos y muchas vais a reconocer. En algún momento os habrá pasado. Esto es como una vuelta momentánea, fijaos que ha habido un pico, pero que dura muy poco, generalmente dura como mucho 24 horas, que es una vuelta momentánea a la simpaticotonía. ¿Qué ocurre aquí? Pues ocurre lo mismo que está ocurriendo en el cerebro. Imaginaos en el encéfalo del animal o de la persona, que ese foco del que estábamos hablando antes, es un foco que cursa con las mismas fases que tenemos aquí. Así estaría en simpaticotonía cuando se ve muy definido. Si tenéis ocasión de ver TAC craneales, si trabajáis en un centro sanitario y tenéis acceso a TACs, vais a ver que en la mayoría de animales o de personas en algún momento algún foco de estos aparece en alguno de los cortes. Cuando aparecen muy definidos, lo que quiere decir es que estamos en simpaticotonía, pero cuando aparecen como más difusos, significa que tienen una mayor acumulación de líquido. Es decir, están cargándose de líquido elemento, de líquido extracelular, líquido cefalorraquídeo y sangre para reconstruir también el foco en el cerebro, que es lo que los neurólogos y oncólogos, cuando hacen luego estas valoraciones, definen como tumor cerebral. Según Hammer, el tumor cerebral no existe. Lo que existe son estos focos, son acumulaciones de líquido en distintas densidades con el objeto de reparar el área, el cortocircuito cerebral que se ha afectado durante la fase activa. Lo mismo que aquí aparecen edemas y aparecen hinchazones e inflamaciones, están apareciendo en el cerebro. Llega un momento que esto no puede crecer sin control y para eso la naturaleza tiene diseñada la crisis epileptoide, esta de aquí. ¿Qué significa epileptoide? Similar a la epilepsia. ¿Qué es lo que hace la epilepsia? Son una serie de sacudidas tónico-clónicas en un área concreta del cuerpo cuando son las parciales o generalizada cuando afecta a todo el cuerpo. ¿Cuál es el objeto de esas sacudidas? Pues es lo mismo que si con una mano hiciéramos, fijaos, es que esto es muy gráfico si veis la mano, lo que estoy haciendo. Como si yo cogiera este edema
y lo exprimiera. Es una esponja que se está hinchando de agua y debido a los límites en los que se encuentra el cerebro, que es una caja semihermética como es el cráneo, no podría expandirse eso sin control, porque al final quien sale perdiendo es el tejido más blando. Por tanto, la naturaleza, cuando ve que este nivel de profundidad de vagotonía es muy grande, durante 24 horas como máximo, de media, nos regala una crisis epileptoide, que es una especie de convulsión cerebral que tenemos dentro del encéfalo con el objeto de exprimir el exceso de edema que pueda haber aquí para que no haya daños irreversibles dentro de la zona. A continuación vamos a notar que la persona o el animal, durante unas horas o un día incluso, empieza a través de sus yugulares, que son las venas que desaguan el cerebro, empieza a verter líquido. Empezamos a notar que la persona, cuando antes no orinaba, de pronto empieza a orinar un montón esa noche. Incluso tiene una noche que casi no pega ojo. Y dice, ¿sabes qué hice toda la noche? Cada 2 por 3 me levantaba con ganas de mear, transpirando, mojaba la sábana, dejaba empapada la almohada. ¿Os ha pasado eso alguna vez? De repente la nuca está empapada y dices, no sé qué ha pasado, y tiene una noche de pesadillas. Estabais en la crisis epileptoide. Y al animal también le pasa exactamente igual, porque cursa del mismo modo. Pasada esa situación de crisis epileptoide que muchas veces nos pone en el ojo de la duda, diciendo, ¿será verdad lo que me estaba diciendo este? Porque he vuelto otra vez a vivir la situación de antes. No, expliquémosle el sistema para qué está diseñado, para exprimir esa esponja. Y dura como mucho un día. Y tanto el animal como las personas observaréis que en distintas áreas del cuerpo que normalmente no le transpiran, las tiene empapadas. Eso es muy buena señal. Incluso que se os orine por la casa, empieza a marcarlo todo. No le regañéis. Entended que lo que está haciendo es algo natural. Está volviendo a recuperarse y de alguna manera necesitaba hacer acto de la demarcación que necesitaba en ese momento. Después va a entrar en una postración parecida, pero no tan intensa como la de la subfase A. Seguirá con inflamaciones, con dolores, con un poquito de fiebre. Y a la vuelta del mismo tiempo que vemos aquí, si esto ha durado 2 semanas, la fase de solución dura 2 semanas y además casi con exactitud. Puede haber más o menos un día. A partir de ahí vamos a entrar en la normotonía. Y Hammer decía que la duración del conflicto es la misma que la solución. Si dura 4 semanas, la solución dura 4 semanas. Si dura 6 semanas, la fase de solución dura 6 semanas. Pues si esto lleva 2 años con ello, ¿cuánto dura la fase de solución? Os preguntaréis. Sí. ¿Otros 2 años? Si va a tu consulta, menos. Si viene a mi consulta o a una consulta donde han aprendido lo que yo os voy a enseñar en este curso, sabréis que a partir de 6 semanas, la fase de solución va a durar como máximo 6 semanas. Esa yo creo que es la mejor noticia que os puedo dar desde aquí. Hay gente que viene con alteraciones de llevo 15 años con esto no me lo ha quitado nadie, y afortunadamente pues soy una persona a la que le van llegando a cada vez más personas desahuciadas que después las vamos ahuciando. No sé si se dice así. Quitando el test. Porque si lo que más cuesta muchas veces es transmitir este concepto, y es que es un concepto matemático llevado a la biología, y es maravilloso, se cumple. Os puedo decir, porque desde el año 99 que conozco al Dr. Hammer, yo he pasado prácticamente por todo este cuadro. A ver, no he cursado con ninguna patología severa, pero de todas las hojas embrionarias os puedo decir un montón de enfermedades por las que he ido pasando, y todas han cursado bajo este mismo esquema. Y no tengo ninguna necesidad de vender nada que no sea verdad, ¿vale? Es una medicina que yo creo que sobre todo lo que hace es transmitir paz, tanto para los humanos como para los animales. Y os invito a conocerla. Gracias. ¿Y ahora alguna pregunta? Porque si se ha quedado muy claro solo con esto, me doy por contento. Y cuando no se resuelven, por ejemplo, los tumores cerebrales, siempre se resuelven, ¿no? A ver, hay que entender lo de siempre se resuelven. ¿Qué significa fase de solución? Porque en la fase de solución, que es esta, los desenlaces fatales, es decir, cuando muere alguien, generalmente muere aquí, en la crisis epileptoide. Es decir, los infartos de miocardio, que es la fase, forma parte de la fase de solución,
habréis observado que la mayoría de los infartos no matan. Es decir, tiene una leyenda y tiene, bueno, pues tiene una historia o tiene un, vamos a decir no me viene ahora la palabra. Reputación, muy bien, esa era la palabra, iba a decir currículum. Reputación. Tienen muy mala reputación los infartos, pero realmente que sean mortales hay pocos. O sea, dejan una huella, ya te están avisando, pero vamos, es uno de los ejemplos más claros. Ese suele ocurrir cuando tenemos una enfermedad, un problema de coronarias, sobre todo de aquí a nivel de ectodermo, que tiene que ver con este relé de aquí, siempre y cuando seamos diestros. En los zurdos hay que cambiar, pero bueno, todo eso luego se explica en el curso, aunque en el mundo de los animales el que sean zurdos o diestros no tiene demasiada relevancia, ¿verdad? Qué bonita. Es chica, ¿verdad? Sí. Es Betty. Sí. Pero es aquí cuando la mayoría de las patologías, cuando llegan al extremo y tanto la persona, el animal como el sanitario en ese momento no han llevado en armonía la secuencia psique, cerebro, órgano, aquí es cuando la mayoría de las veces se nos va. Pero si os fijáis, forma parte de la fase de solución. Quiero decir que a veces un animal o una persona cuando se marcha, pues era eso lo que tenía que ocurrir. Y hay que aprender, los que nos quedamos luego aquí fuera, tenemos que aprender a aceptar eso. ¿Vale? Así que eso que me estás diciendo de... ¿Cómo era tu pregunta? Cuando los tumores cerebrales no tienen solución. Cuando no se resuelven, cuando tardan en resolverse o no se resuelven. Es que el tumor cerebral, como tú comentas, como tal, en realidad solo que estén constatados por la nueva medicina que postula Hammer, solo existen los gliomas, es decir, el crecimiento de la sustancia blanca. La glía es la estructura de soporte y de conducción de nuestro encéfalo, pero las veces que ha habido una reproducción celular en esa zona, pues ha sido simplemente para darle más soporte y más fuerza. Pero en el resto del tejido neuronal, que se sepa, no, esto que los neurólogos y oncólogos describen como tumores cerebrales no son tales, sino son focos de Hammer en fase activa, cuando están muy delimitados, como os dije al principio, muy definidos, o en fase de solución, como aparecen aquí, que aparece un edema, donde hay un encharcamiento del tejido con el objeto de reconstruirlo. ¿Sí? Pero en principio, tumores cerebrales ni metástasis no se contemplan desde la nueva medicina. Digo, pues alguien me pregunta, ¿y la metástasis? Que defiende que hay una contaminación o proliferación de células malignas que afectan a otros tejidos. Eso en principio no se contempla en la nueva medicina porque, que se sepa, no hay una transformación, no hay una metamorfosis de ningún, por ejemplo, una adenocarcinoma, que sería glandular, que se convierta en un osteosarcoma, ni viceversa. Un osteosarcoma no se va a convertir nunca en un adenocarcinoma. Serán adenomas o carcinomas distintos en relación a conflictos distintos, porque tanto las personas como los animales no viven los conflictos tan solo de uno en uno. A veces te llegan, como se suele decir, es que nunca vienen solas las maldadas, ¿verdad? Hoy se te muere tu padre y pasado mañana te echan del trabajo y al otro día tienes una pelea con tu hijo. ¿Qué hacemos ahí? Pues prioridad. Hay que aprender a priorizar. Y en este curso se os enseñan técnicas de escucha donde vais a aprender dónde está la lesión primaria de cada momento. Eso es uno de los aspectos más interesantes también de este trabajo. Porque las analíticas y las resonancias craneales, pues es información valiosa, pero es una información instantánea de un momento de ese ser que pertenece al pasado. Sin embargo, nosotros vamos a desarrollar una herramienta de evaluación diagnóstico, ojo con esa palabra diagnóstico, Rosa y Domar. En principio, los que no somos sanitarios no estamos capacitados para diagnosticar, pero sí para evaluar el estado general de un cuerpo vivo. ¿Os gusta? Evaluar. Entonces yo muchas veces digo evaluar, se me escapa lo de diagnosticar, pero puedes evaluar o valorar el estado general y el estado concreto de unas áreas del cuerpo. Y ahí eso es lo que más nos interesa, hacer un diagnóstico, se me escapa, bueno, pues lo digo, un diagnóstico dinámico, actualizado. ¿Sí? Y este, pues es el que más vale. Entonces muchas veces cuando llegan a consulta, mira, te cuento, pues tengo esto y tengo por aquí esta análisis de bioquímica y esta radiografía y esta resonancia, ¿vale? Yo la veo, me quedo bien y con bueno, pues con la valoración que ha hecho su sanitario, su médico, su veterinario,
Pero luego yo en quien más confío es en lo que voy a sentir aquí, en lo que me va a contar su cuerpo, no tanto en lo que me diga mi mano, sino en lo que me diga su cuerpo a través de una buena conexión, de una buena fusión con el tejido. Es muy importante saber fusionar. Fusionar es tan sencillo como saber dónde está la entrada a la clavija adecuada, es decir, no meter un USB en una entrada de RCA, por ejemplo, ni un mini jack en la entrada de USB. Y habéis visto la coherencia que hay cuando un enchufe entra en su hembra, ¿verdad? La información se transfiere perfectamente. Es lo mismo que vamos a aprender a hacer con esta mano. En el momento que tome contacto con el ser con el que vayamos a trabajar, tomarnos unos segundos y la transferencia de la información que vayamos solicitando en cada momento se nos va a dar con la precisión que veis aquí. Y esto se aprende a partir del 25 de enero, aquí en el Nahual. Sí, Vamos a hacer publicidad, claro, sí. que ya está. Y con oferta. Y con También oferta. has sacado, tú también has sacado. Sí, sí, he sacado oferta. ¿De cuánto era? Del 10%, creo. Sí, 10%. Sí, sí, sí. Podéis, todavía queda algún, Aquí. ahí todavía queda alguno. Si no tenéis más o tarjetas que no quedasen, bueno, pues os ponéis en contacto a través de la web, os dejo mi teléfono o a través del correo electrónico. Y encantado de serviros para ayudar. Cuéntame. Hola, muchísimas gracias por la charla, ha sido súper interesante. Te Gracias. quería preguntar, entonces, se supone que tú tratando a través de las manos lo que haces es conseguir que entre en la fase de vagotomía o en la Sí, fase de sí, es un solución. detalle que se me había olvidado, que además eso es una ventaja adicional que además la vais a poder constatar con el curso de Rocío, y es que trabajar con cráneo sacral es que hagas lo que hagas, esto está mal que lo diga, pero incluso aunque lo hicieras mal, si estás bien intencionado, cráneo sacral tiene la facultad automática de que hagas lo que hagas, pasas de simpaticotonía a vagotonía. Es alucinante. Pones la mano y todo se afloja. Ahora, tenemos luego responsabilidad de mantener luego que se quede aquí, ¿vale? Que se quede aquí, que curse con el ciclo que tenga. El máximo van a ser 6 semanas. Por tanto, es muy interesante luego que tengamos bien calculado en qué momento vino, porque en el momento que venga nuestra consulta, hagamos lo que hagamos, os digo, si lo hacéis bien mejor, va a entrar en vagotonía. Pero para que eso luego tengamos un control y vayamos revisando cómo va evolucionando, conviene saber la cronología. Es decir, que lleva 2 semanas con el conflicto, pues que sepamos que a la semana de haber venido a nuestra consulta, como ha entrado en solución, puede entrar en crisis epileptoide. Por tanto, convendría verle un día antes, para tener un control. Sobre todo para que la vagotonía esta no baje demasiado, porque cuanto más baje esta vagotonía, más crisis epileptoide vamos a necesitar. Es decir, más mano grande vamos a necesitar para exprimir el edema que tenemos luego en el encéfalo. Pensad que toda esta crisis epileptoide ocurre primero en el encéfalo y luego en el órgano en cuestión, ¿vale? O sea que la persona o el animal no solo va a orinar más, va a sudar más y va a pasar una noche más o menos torera aquí, sino que sobre todo está relacionado también con su cerebro y con sus órganos. Y en relación a esta cronología, pues conviene tener claro esos espacios de tiempo, ¿vale? De todas maneras, ahora te estoy contando esto y no me acuerdo que me has preguntado. Fíjate. Te preguntaba que si a través de tu tratamiento tú lo que consigues es que entre en esa fase de vagotomía. Ah, sí, que entra en esa fase, sí, pues luego me calentó, me he venido arriba con las propiedades que tiene la carne sacral para entrar en vagotonía. Sí, efectivamente. Y la técnica, o sea, en sí es similar a cráneo sacral, pero... Sí, es osteopatía craneal aplicada a la nueva medicina, a esto. O sea, todo lo que aprendéis con ella, a ver, no es imprescindible que hagáis antes un curso para luego acceder al otro, porque los míos son, sí es recomendable que si tenéis formación en cráneo sacral, luego lo vais a entender mucho mejor. Pero yo desde aquí también dejo abierto la entrada a cualquier persona que de aquí a enero pues tenga ganas de hacerlo, porque lo va a entender perfectamente. Ahora, si tienes formación en cráneo sacral, pues te va a resultar más cercano. Es como si te has aprendido pues 2 docenas de frases para llegar a un país en checo, en ruso o en polaco, que si no sabes nada, ¿que te van a recibir mal en el país si no sabes el idioma? No, seguramente te reciban bien, pero si sabes algo del idioma, pues los caminos por donde vayas a discurrir pues te van a resultar más sencillos, ¿vale? Estos seminarios son, digamos,
lo que se llama hoy en día, por poneros un ejemplo, un paralelismo, una especie de posgrado. Es decir, que sí es recomendable que tengáis conocimientos de osteopatía, de craneosacral, pero no es imprescindible, salvo, lo digo para, aunque aquí estamos promocionando el de animales, salvo el curso que está destinado para osteopatía estructural para humanos y el visceral, donde hay sí pido requisitos de ciertos conocimientos de osteopatía humana, porque si no van a andar un poco perdidos. En el resto de formación, incluida esta, la Animal Brain Release Technique, estáis todos invitados a entrar sin una formación previa. Dime. Buenas. ¿Qué tal? Muy bien. Vale. Disfrutando mucho. Me alegro. Sí. Te quería preguntar, ¿puede haber seres que en el proceso de recuperación entren en simpaticotonía y se queden ahí embuclados? ¿O eso querría decir que no han llegado a completar el ciclo como debería ser? No sé si me explico. Sí, pero ponme un ejemplo. ¿Cómo crees tú que está en simpaticotonía? ¿Porque se enfade o...? Porque pasan por un estado como de recuperación y de repente vuelven, tienen un pico de, no sé si de dolor, de molestia, lo que dices tú, no dormir por la noche, entrar en esa fase y luego no poder volver a la vagotomía. Puede darse, igual en ese caso no estamos en fase de recuperación. Es que igual estás confundiendo, me da la sensación algunos términos, porque cuando la persona o el animal entra en este pico de crisis epileptoide, aquí normalmente no hay síntomas. Lo que hay es una sensación de vuelta nuevamente a la simpaticotonía. Entonces, como mucho suele haber una presencia como de miedo, de pesadilla, de agitación, de estar estresado otra vez. Ahora, ¿todas las veces que se está en simpaticotonía no hay síntomas? No, hay algunas patologías que sí cursan con alguna sintomatología, pero he hecho una descripción genérica, es decir, en simpaticotonía en general no te duele nada. Poneos en el ejemplo de estoy corriendo delante del león para encaramarme a este árbol para que no me coma. En ese momento lo normal es que no te duela nada. Ahora, si tú ya tenías una patología previa, pues a lo mejor en ese momento vas renqueando, pero como que milagrosamente dices, yo no sé qué me pasó ese día, pero tú sabes que me conoces, que tengo la rodilla hecha un cisco. Pues ese día no sé dónde me salió la energía, que vamos, que escapé. Pero eso sí, me tiré luego 2 semanas que no me podía ni mover. Claro, luego entraste en la vagotonía. Pero curiosamente hubo un día que de pronto dije, anda, hoy no me duele nada, qué bien, venga, me voy a poner hacia la casa, va, y esa noche otra vez, me entró un bajón y entró en la fase sub B, ¿vale? Sub B, no, sub fase B, sub B, ¿vale? Así que para que tengáis claro los conceptos, es decir, que los síntomas generalmente son predominantes de las fases profundas de vagotonía, cuando has hecho polvo, dolor, postración, fiebre, inflamación, y en simpaticotonía generalmente no te duele nada o lo que te duele menos. ¿Vale? Lo que pasa es que como esta crisis epileptoide puede durar desde 5 minutos hasta 24 horas, a veces no es muy fácil identificarla. Los terapeutas que ya llevamos años más o menos la tenemos bien definida. Pero para un paciente que se va con su perro o él mismo, que es el que le ha pasado, a veces no sabe muy bien cómo describirlo. Muy bien, gracias. Nada. Hola. Buenas. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo te llamas? Ya he puesto. Fran. Fran. Muy bien, encantado. Muchas gracias por el seminario, ante todo. Y, bueno, mi pregunta va dirigida a que cuando la patología es relacionada con el estómago, he entendido que los recursos los gestiona el segundo cerebro. ¿En qué medida se tiene en cuenta esto? ¿Qué es el segundo cerebro para ti? Neuronales que el estómago para el cerebro en cuanto a la... Bueno, es que eso va a depender, porque a ver, el estómago no solo depende de una hoja embrionaria. Yo os he contado un ejemplo relacionado con un conflicto vital, que es el de no digiero esta presa tan grande. Pero luego tenemos también que este es el estómago de los humanos. La curvatura mayor pertenece a endodermo, pero la curvatura menor, que se encuentra en este lado de aquí, esta parte de aquí, pertenece a ectodermo. Y el contenido del conflicto es distinto. Es un conflicto de contrariedad indigesta, es decir, qué faena me acaban de hacer, por no decir otra cosa. Se me han hecho una faena gordísima, ahora tengo que, a ver cómo digiero esto, y el proceso es distinto. El proceso empieza con una ulceración.
voy a utilizar alguna palabra malsonante, es decir, me han hecho una putada. Y eso que me lo haya hecho mi mejor amigo, no se lo tolero a nadie. No, ni a él, ni a mi hijo, ni a quien sea. Esto es una faena que no se puede tolerar. Eso de inicio, en simpaticotonía, no genera un tumor, porque en ectodermo el comportamiento de la proliferación celular cambia, se produce una úlcera, es como si tuvieran clavado algo. Por tanto, la fase de solución sí es la que cursa con un rellenado de tejido, y a lo mejor eso es lo que tú me estás diciendo como que actúa el segundo cerebro, porque hay muchas disciplinas que hablan de los cerebros reptilianos, el segundo cerebro, que no sabía que se nombraba así, y neurólogos y otro tipo de medicinas más o menos avanzadas que desconocen el curso de la nueva medicina desde el punto de vista biológico. Pero la biología como tal, Hammer ya la tiene comprobadísima en personas, animales, incluso vegetales. Os puedo dar alguna indicación también cuando surja sobre el comportamiento de los vegetales y cómo se puede interactuar con ellos. Y es que los vegetales funcionan igual. Ante una situación de amenaza, cuando sacan un trocito cuando sacan una hoja, cómo saben secar una rama antes que otra para que el depredador se distraiga y no vaya a donde tiene que ir, cómo son capaces las plantas también de emitir lo que se llaman los compuestos orgánicos volátiles biogénicos, COVB, y en función de la amenaza que sienten, van a emitir más componentes de un tipo o de otro para avisar a las plantas vecinas. Del mismo modo, para atraer a los animales que van a polinizar, van cambiando también el olor de la flor y el olor de la hoja. ¿Habéis visto que la salvia, la menta, todas estas no huelen igual todos los días? Pues todo eso son estrategias también que hacen las plantas, que elaboran las plantas para adaptarse mucho mejor al entorno. Hay una inteligencia vegetal maravillosa, inteligencia animal y en el mundo de los humanos, que bueno, se nos atribuye que somos inteligentes, pero no somos los únicos. Vale. ¿Más cositas? Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Alicia. Alicia, pues venga, que no os he ido preguntando, pero me gusta saber los nombres. El doctor Hammer ya relacionó todos los órganos con la psique, en plan problema emocional o problema externo. O sea, bueno, no os he contado la diferencia. Es que no es un problema biológico y un problema emocional claro, es diferente. Sí, un conflicto biológico es todo lo que se os va a presentar en este curso. Es decir, las diferentes situaciones a las que se puede enfrentar una persona, un animal, y sin que entre la voluntad, el cuerpo, la psique, el cerebro y los órganos, todo este triángulo, va a poner en marcha todo un programa de crecimiento de células, de ulceración, de postración, de cansancio y de estado de ánimo. Entonces, en la psique, el estado de ánimo, el conflicto emocional, aparece después del conflicto biológico. Por tanto, no son tanto los conflictos emocionales los que provocan la enfermedad, sino el conflicto biológico como tal. Ahora bien, ¿cómo me siento yo después de tener esta indigestión? Pues me siento raro, me siento enfadado, estoy contrariado. Ese es el conflicto emocional. Pero el conflicto previo ha sido otro, ha sido un conflicto de no digiero esto, o ha pasado por una situación de contrariedad indigesta, o he sufrido una pérdida, o una separación que me afectaría a la piel. Claro, pero en este caso va primero o sea, si tú sufres una pérdida, va primero es emocional, ¿no? No, primero se pone en marcha todo el mecanismo biológico. Lo que pasa es que en el momento de la pérdida tú sí ya puedes hacer una valoración de cómo te encuentras ante eso. Pero el primero, o sea, el estado emocional es lo que tú dices en relación a lo que te pasa. Mientras que lo biológico va al margen de lo que tú vayas a decir o a pensar, va más rápido. Pero primero tiene que haber un trauma, un suceso, Claro, tiene que haber un trauma. ¿No habéis visto cuando lleváis un susto? El típico de que afecta sobre todo a laringe. El conflicto de la laringe, cuando las personas a veces se quedan afónicas o se quedan como sin voz. Dicen, no, es que he estado yo saturando mucho, es que estaba pim pam, pim pam, pim pam. Vale, puede ser. No, estuve toda la noche cantando. Ya, pero teóricamente todos los que estaban en el estadio allí cantando se habrían quedado afónicos. ¿Por qué se quedan afónicos unos y otros no? Puede ser por dos motivos. O bien porque no has dicho lo que pensabas, te lo has callado. O segundo, porque has vivido una situación de miedo, de pánico. ¿No habéis visto dónde va la mano cuando de repente alguien se asusta? Se me pusieron, que es un poco ordinaria la frase, de corbata, ¿verdad? Se dice. ¿Por qué? Porque el órgano de la laringe se encuentra aquí. Cuando tú recibes un susto que te afecta al plexo solar, tú no piensas
emocionalmente. Uy, qué susto. Primero notas esa sensación aquí y luego ya la transfieres a pensamiento y construyes una frase en torno a eso, ¿cierto? Pues ahí es donde aparece luego el conflicto emocional. Pero lo biológico es algo que tú no controlas. Tú cuando te asustas, aparece una reacción de vasoconstricción en la zona del plexo solar y luego cuando ya te relajas, ¿qué ocurre? Ay, que te entra una flojera en las piernas y empiezas como a transpirar, ¿verdad? ¿No habéis visto? Me entró unos sudores, pero se me fueron enseguida. ¿Dónde estábamos? En la crisis epileptoide. Tú emocionalmente no puedes controlar los sudores. Eso es la biología. ¿Veis la diferencia entre un conflicto biológico y otro emocional? Ahora, ¿que alguien puede enfermar mucho más a través de un conflicto emocional? Claro. ¿Cómo? Cargando las tintas todos los días contando el mismo rollo. Es que se me ha muerto el hijo, y es que yo ya no soy persona, yo ya tal, es que fíjate, yo ya no creo en Dios, a mí me parece la vida muy injusta, la vida es una mierda, el que está todo el día así, ya no está en un conflicto biológico, está en un conflicto emocional de ser muy insistente con lo mismo. De ahí que el poder biológico de la palabra sea muy importante. Y luego esa otra formación que hacemos en un solo día, lo que enseña es a que las personas nos reprogramemos en nuestra forma de hablar. Y es muy importante también cómo nos hablamos a nosotros mismos, cómo hablamos a nuestro entorno y cómo nos comunicamos con nuestros animales. Lo que les decimos a los animales va a tener la repercusión de la intención que queremos nosotros detrás de ello. Por eso el pegar a un animal, por supuesto, yo creo que se pueden hacer otras cosas, se puede evitar, pero que nos demos cuenta que muchas veces le pegamos con el verbo, con la boca. A veces les decimos unas cosas que por un lado presumimos de lo inteligentes que son, de todo lo que sienten por nosotros, pero de pronto a veces les decimos unas barbaridades que digo, pues esto no tiene sentido. Así que, ojo con la palabra, que a partir de ahí es cómo podemos controlar gran parte de lo que pasa luego en nuestros órganos. Porque no es tanto lo que te pasa, sino lo que cuentas sobre lo que te pasa. Eso lo decía Epicteto, un filósofo griego, y un montón de cosas que decía ese señor. Por cierto, hay un libro muy interesante, que aunque parezca que no viene al caso, lo voy a apuntar aquí, porque me parece que es de recomendación, que habría que darlo en los colegios en primaria, porque da unas claves. Es un libro que se llama Manual de Vida. Un libro muy chiquitito, por 10 euros lo tienes, y es el que te dice frases que van directas al pie, no se anda con filosofías así muy extendidas, que el resto de filósofos están muy bien. Yo he leído otras cosas de Aristóteles, por ejemplo, que me parece muy recomendable. Pero este señor, Manual de Vida, y se llama Epicteto, o Epicteto, que no sé muy bien dónde se acentúa. Los que sepan griego, Epicteto, Manual de Vida. Lo pedís así, y os van a dar un librito así, que es de bolsillo de verdad. Hay veces que te dicen, libro de bolsillo, y dices, mentira, no cabe. Este cabe. ¿Más? Vale, perdona, lo último. Darte, en plan, ¿crees que los analgésicos, o sea, no, que si interfieren mucho en la fase de parasimpaticotonía? Qué guay, lo has dicho bien. Sí. ¿Tú qué crees? En base a lo que hemos dicho. Pues que la inflamación puede seguir funcionando, o sea, puede seguir habiendo riego sanguíneo y eso se puede regenerar y limpiar y puede seguir funcionando, pero en cambio el dolor puede, en plan, puedes inmovilizar el brazo, inmovilizarlo tú y paliar el dolor igual, ¿no? Sin necesidad de tomarte el analgésico. O sea, no, con el analgésico, pero inmovilizándolo externamente. O sea, porque el dolor es, por ejemplo, lo que has dicho de que no muevas el brazo. Claro, el dolor tiene el sentido biológico de que no lo muevas. Claro. Entonces, porque mientras lo mueves, imagínate que hay que consolidar una microfractura. Y si tú estás moviendo y la sangre está llevando todos los minerales, imagínate, visualízalo como un sistema de transporte, que van camiones con hormigoneras a un sitio donde tienen que rellenar una zanja donde se ha ido una cantidad de hueso y ahora hay que rellenarlo. Claro, si tú mueves así el puente por donde van a pasar los camiones, pues los camiones van a decir, que se nos va el material. Entonces, para eso hay que inmovilizar la zona. ¿Cómo se inmoviliza aquí la zona? A través del dolor. Si tú le das a la persona un analgésico, ¿qué está ocurriendo? Pues básicamente que toda esa cantidad de sangre que provoca en los receptores sensibles al dolor que duela, se vaya y le devuelvan a la simpaticotonía. Con lo cual lo que estás haciendo es interrumpir la obra. Pero
¿Podríamos tomar una dosis de antiinflamatorio o analgésico, lo que es la mínima expresión, para hacernos soportable la situación, para así interrumpir lo menos posible esta fase? Pues sí. O sea, que yo no estoy diciendo aquí que haya que sufrir innecesariamente. Si un día te tienes que tomar un paracetamol porque te duele la cabeza, pues te lo tomas y se acabó. Pero no te tomes un paracetamol cada vez que te duela la cabeza. Si ya te duele de manera recurrente, habrá que investigar dónde está la causa de tu dolor. Que puede estar en una congestión hepática, porque comes muy saturado, puede estar en una congestión sexual, porque no practicas el sexo que tú quieres, puede estar que tienes una congestión en los pies, porque no corres, no saltas, no bailas, que son los conflictos que afectan a esa parte, o porque no estás llevando a cabo lo que es tu talento, que es escribir. Porque te has creído tú que tú no eres un buen escritor, y mi madre me dijo que no, yo solo valgo para poner ladrillos, y déjalo de los poemas hace ya tiempo aparcado, y te está saliendo un síndrome del túnel carpiano, que además te genera una congestión en la zona que te hace que te duela la cabeza también. Entonces, por mucho que te tomes analgésicos, si no vas a la causa, no lo vas a resolver. Pero si un día te duele mucho, pues tómate una cantidad, pero la mínima. Si te recomiendan, tómate 2 gramos de paracetamol, pues tú tómate un cuarto, a ver qué pasa. ¿Vale? Y solo con la toma de conciencia de que tu cuerpo, a partir de una situación de dolor, está haciendo las cosas bien, ya hace que la sensibilidad al dolor sea mucho más tolerable. Porque cuando no sabes por qué te duelen las cosas, te preocupas. Y si te preocupas, generas más tensión de simpaticotonía. Con lo cual, la vagotonía, cuando llegue, va a llegar con más densidad. La preocupación genera simpaticotonía, ¿vale? La relajación no. Entonces, dices, joder, ahora que estoy relajado encima me duele más. Claro. Es lo que pasa cuando se llega al destino. Después de todo un año de mucho trabajo, la gente dice, no, yo el mismo día 1 cojo el coche y ya estoy allí en la playa. Y la mayoría de las veces cuando llegan allí, los que han estado tan saturados todo ese año, ¿qué les ocurre? Un bajonazo, dice, las peores vacaciones de mi vida, nada más llegar me pasó no sé qué, luego tal, luego tropecé y me rompí tal, estuve horrible. Tómate un día de descanso entre el trabajo y las vacaciones, porque las vacaciones son un trabajo también, y según con quién vayas. ¿Vale? Así que es preferible salir el día 2 o el 3 que no salir el mismo 31 por la noche o el día 1 a las 5 de la mañana para no pillar atasco. No te preocupes, no vas a pillar atasco, te lo vas a encontrar en el hotel cuando llegues. Así que, con calma, lo de los fármacos, claro que se pueden tomar, pero si tomamos menos, mejor. Claro. Sí, era en plan por un animal que tenga mucho dolor o algo. Que un animal que tenga mucho dolor, que le puedes paliar un poquito. ¿No? Claro que se lo puedes paliar de muchas maneras, porque incluso además ya en la siguiente seguramente mejora, porque yo casi todos los años estoy actualizando los contenidos de mis textos. Quiero incorporar también la osteopatía hormonal, que aprovecho un segundito para hablaros de la osteopatía hormonal, porque es una interactuación de la osteopatía craneal con el sistema endocrino. Y eso es una maravilla, porque en nuestra farmacia interior está todo aquí, entre el hipotálamo y la hipófisis, fabricamos todos los fármacos del mundo. Que sepáis que todos los medicamentos que venden en las farmacias son copia de las moléculas de nuestros neurotransmisores y hormonas. ¿Vale? Son cientos los que tenemos y hay muchos que están sin descubrir. Entonces tú le puedes inducir a tu animal a que genere endorfinas, morfina endógena, que se segregan en el hipotálamo, pues si tienes alguna duda. Tú vete probando ahora, le coges la cabecita, le dices, a ver, que se segreguen las endorfinas que necesita mi animal para que tenga una noche soportable, por ejemplo. En otras que la mano se queda pegada, y acá unos segunditos, ahí habrá un mecanismo que te diga, quita la mano. Practica eso. Eso es lo que hacemos en el curso de osteopatía hormonal para humanos. Y lo iremos aplicando con los animales. ¿Vale? Y hay hormonas para todo, para dormir, para el sueño, o sea, para despertarte, para hacer mejor la digestión, para que el apetito moral se tranquilice, para que alguien que no come, pues tenga ganas de comer. Para el sexo también, maravilloso. La osteopatía hormonal. Claro que hay gente que está inapetente. No, es que no tengo ganas. No, pues, claro, no tienes ganas porque tienes esto bloqueado. Si lo desbloqueas, en 24 horas está ya oliendo donde hay alguien del sexo que más le guste. ¿Alguna pregunta más? Perdón. Iba a decir, pues, ¿qué pasa, Rocío? Sí, vale, los dolores de cabeza son por los focos de Hammer. Por los focos de Hammer. Pobrecitos, ellos no tienen culpa. El foco de Hammer es la representación de un área cerebral donde se produce una situación de cortocircuito, pero donde te duele, hay veces que no está el foco ahí.
¿vale? O sea, no donde está el dolor está la causa. A veces coincide y a veces no. Claro. Pues muchas gracias. Adiós.